Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver el festival de demos de Steam en este Next Fest. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy vamos a ver este Next Fest de Steam, que esto básicamente es pues como una semana de celebración en el que muchos de los creadores, desarrolladores de videojuegos y demás pues exponen sus demos, ¿vale? En este festival de Steam y podemos descargar gratuitamente un montón de demos de juegos, ¿vale? Hay muchísimo de todos los géneros y demás. Así que bueno, pues nada, esto simplemente con entrar en Steam lo tenemos. Y pues vamos a ver aquí un poquito las cositas que hay, ¿no? Ya de primeras está este Marvel Cosmic Invasion, que esto tiene una pinta espectacular, ¿vale? Esto pues nada, básicamente entráis al juego y aquí ya lo veis, ¿vale? Instalar demo, y aquí ya lo podéis jugar. Esto es un beat'em up, evidentemente pues de Marvel, y ya lo veis, gráficamente es increíble. Esto está hecho por Dotemu, que son la gente pues, que ha hecho los Ninja Gaiden, los Tortugas Ninja, Power Rangers, todos estos juegos de beat'em up que se ven espectacular. O sea, esto gráficamente es que me parece perfecto. Y este beat'em up pues tiene una pinta increíble, la verdad. Así que aquí ya podéis instalar la demo y ya la podéis jugar, ¿vale? Así que esto básicamente es pues esta semana que hay, ¿vale? Esto dura hasta el domingo a las 7 de la tarde, hora de aquí española. Así que bueno, pues ahí tenéis aún unos cuantos días, ¿vale? Esto lo estáis viendo a jueves día 16 y esto se acaba el 19. O sea que ahí tenéis algunos días aún. A ver qué cositas encontramos por aquí. Por aquí tenemos a Iruna, ¿vale? Que esto es un juego plataformero Metroidvania, con un estilo así pues muy pixelar, la verdad es que se ve muy bonito. Vamos a abrirlo por ahí a ver qué tal. Este también tiene muy buena pinta, The Escape. Esto después lo iremos viendo también. Más cositas que vemos por aquí. Esto de O-Robot. Esto gráficamente se ve muy guapo también. A ver qué más cositas vemos por aquí. A ver, algo así que me llame la atención. Mira, Reanimal. Este es, verdaderamente este sería un Little Nightmares 3, porque la gente que ha hecho este juego, el de Reanimal, es el mismo grupo que hizo Little Nightmares 1 y 2. Ya sabéis que el 3 lo ha hecho otro desarrollador aparte, no es la del 1 y el 2, pero la del 1 y el 2 sí que es este Reanimal, así que ahora después lo vamos a ver también. Por aquí Don't Stop Girl Pop. Bueno, esto parece un shoot 'em up de waifu, ¿no? En fin, mira, por aquí también tenemos el de Marvel Cosmic Invasion, Slot and Dagger, Heroes of Might and Magic. ¿Va a salir un juego de Heroes of Might and Magic? Hostia, qué guapo, chaval. No lo había visto. Pero el lanzamiento el 9 de octubre. Pero esto ya ha salido, ¿no? Lanzamiento el 9 de octubre. Disponible en 2026, habrá sufrido retraso, me imagino. Vamos a verlo ahora después por ahí. Hostia, no tenía ni idea de que se estaba haciendo un nuevo Heroes of Might and Magic. Mira, por aquí tenemos el Lumines, el Arise. Que este la verdad tenía pintón, ¿eh? Los Lumines son juegos de puzzles un tanto al estilo Tetris, pero tienen unas músicas tremendas esos juegos, ¿eh? Tienen unas músicas tremendas. iRacing Arcade. Esto es pues ambientado en el simulador, en el iRacing. Pero por lo que veo van a sacar un juego de carreras, ¿no? Un juego single player. En el que no necesitarás online, me imagino, ¿no? O será también en online, pero en modo arcade. Hostia, estaría guapo un juego así, pero como el que sacaron en su día del F1 Race Stars, ¿os acordáis? Pues algo así, pero que sea de iRacing. Que estén ahí todas las categorías, pues los fórmulas, los GTs, en fin, hay muchas carreras, ¿no? Los iRacing. Pero tiene pinta graciosa, ¿eh? Motor Slays. Haz parkour por las ruinas de una megaestructura. Escala encima de jefes gigantescos. Y ve tras todo el equipo de construcción en esta aventura. Ojo, ¿eh? ¿Esto es tipo Shadow of the Colossus o qué? Vamos a verlo, eso también me llama la atención. Hostia, qué cosa más fea, ¿no? Hostia, qué horror, tío. Uf, qué bicho más feo, por Dios. Extinction Day. A ver si hay alguna cosita más por aquí interesante. Terrifier. Ese es mítico también, ¿eh?
Fulgens RPG. Gráficamente no me acaba de gustar. Bennett, este también es. Este también es conocidillo, este juego, ¿eh? Este es ambientado en HP Lovecraft, en el escritor. Mira, DC Million. Yo tengo el DC... ¿Cómo se llamaba, tío? El DC Day o algo así se llamaba. Que era un juego de dados, era un juego de dados. Y era un roguelike, pero viciante a más no poder. Billionaire, Welcome to the Town. After an Iron. Ya veis que hay un montonazo, ¿eh? Hay muchísimas demos, tío. Muchísimas demos. Ahora vamos a ir viendo... Mira, Crisol. Este también tenía muy buena pinta, ¿eh? Este juego estaba... No sé si era ambientado en Hispania. Sí. Una versión retorcida de España. Este tiene muy buena pinta, este Crisol, ¿eh? Este era otro de esos que salieron en su día y tenía muy buena pinta. A ver si vemos por aquí alguno más conocido. Mira, Painkiller. Ya sabéis que va a salir el juego de Painkiller. Bueno, este de hecho está para la precompra ya, ¿eh? Este está para la precompra ya. Pero bueno, si queréis, pues también antes de comprarlos y si tal, pues ahí tenéis la demo. Mira, Ken, este es de escalada. Ya sabéis que ahora últimamente están saliendo un montón de juegos de escalada. Yo jugué al Yusan y la verdad que eso fue un juego que me gusta mucho. Pero ahora están saliendo más, pues esto, ¿no? Un poco más realistas y tal. I am Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Madre mía, tío. Si queréis podemos hacer una cosita. Podemos ir por género y a ver qué cositas vemos por ahí, ¿no? Por ejemplo, miramos algo de acción. Vamos a mirar algo de acción primero. Mira, la Bubsy o sea, la demo de Bubsy 4D, ¿eh? Ojo que este puede ser interesante, ¿eh? A mí Bubsy es una saga que me gustaba cuando era pequeño. El Bubsy en Super Nintendo y demás. Era un juego que me gustaba. Sí que son algo sencillotes. Luego han salido algunos que son un poco bastante reguleros. Pero oye, están entretenidos. Son juegos entretenidos. Esto pues básicamente es lo que acabamos de ver, ¿no? Al poner de acción. A ver qué más cositas vemos por aquí. Mira, Ground Zero. Vamos a poner, por ejemplo, carreras, a ver qué hay. Jack 510 Racing. Este es un... Sí. Este es como un tipo entre Carmageddon y automovilista, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Es un juego así como Carmageddon, de ir atropellando a gente y demás, pero con un estilo como el automovilista, el juego aquel de Play 2 que era muy cartoon. Pues un juego de ese estilo. Está curioso este juego, la verdad. Granny's Wheels. Bueno, esto parece un poco... No sé. Type Drivers. A ver qué cosita vemos por aquí. Car for Fun. Este la verdad tiene bastante buena pinta, ¿eh? Este juego de simulador de cars. No sé qué tal será la conducción y tal, pero al ser un simulador puede estar potente este juego, ¿eh? A mí los cars es una competición, tío, que siempre me ha gustado mucho. A mí de pequeño y tal me gustaba mucho que aquí cerca de donde vivo había un pequeño parque de atracciones y tenían una pista de cars, pero una de estas guapas, y me molaba ir ahí a los cars, tío. Me gustaba mucho, la verdad. Por aquí tenemos Drive Wave. A ver, ¿qué más cositas? Ah, por aquí pasamos ya a plataformas. Pues de carreras hay poquito, ¿eh? De carreras hay poquito. A ver, de plataformas que tenemos por aquí. Plataformas con puzzles. Y ahora después pues vamos a ir a ver... Vamos a ir a ver qué tenemos... Lo que he ido abriendo por ahí. A ver en estrategia que hay. Tampoco quiero que sea un vídeo muy largo. Esto os podéis poner vosotros tranquilamente mientras os tomáis un café o algo. Y os ponéis aquí a investigar, ir descargando demos, como todo gratuito, pues oye, os podéis... Aunque haya algún juego así que digáis, este no sé qué tal estará, descárgate la demo y le echas ahí media horita y luego vas probando y tal. Y oye, puede ser entretenido y puede ser curioso, la verdad. Podéis descubrir... Es un festival para descubrir muchos juegos, tío. Porque a lo tonto, así juegos que no os llaman nada la atención, os lo bajáis, probáis la demo y de repente os mola un montón.
y os podéis hacer con él. Así que eso es un juego, es un festival para probar muchos juegos, la verdad. Mira, Berserk Beats, este también mola mucho, ¿eh? Estos juegos de estrategia, así por turnos en tablero y tal, estos son muy divertidos también. Anno Pax Romana, este lo tengo reservado, de este veremos la coleccionista, que esto sale a mediados de noviembre, y de este veremos una coleccionista de este Anno Pax Romana, que a mí es una época de la historia. ¿Cuál es vuestra época de la historia que más os gusta? A mí personalmente la época del Imperio Romano. Todo esto del Imperio Romano, Julio César, no sé, me llama muchísimo, tío, porque era una época muy rica en historia, en personajes. Había muchas traiciones, muchas deslealtades, o sea, la gente no, casi nadie ponía en valor la amistad ni la lealtad. Ahí simplemente era el traicionar y el salir tú el vencedor, tío. Y no sé, me llama mucho la atención de toda la historia del Imperio Romano, tío. Y por eso este juego de Pax Romana, que estos juegos de Anno, pues básicamente son juegos de estrategia, construcción, de ir forjando tu imperio y demás. Y esto, pues evidentemente este está ambientado en la época romana. Me llama muchísimo, la verdad, muchísimo. Así que veremos a ver una coleccionista de ese Anno Pax Romana. Por aquí tenemos algo de rol. No sé qué tenemos por aquí. App. Tenemos por aquí Ledger Bound. A ver si hay alguno así conocidillo que nos llame un poco la atención. Aunque ya tengo bastantes cosas abiertas por ahí, que ahora iremos viendo poco a poco. Pero ya veis, es que hay muchísimos, tío. Es que os podéis tirar aquí un día solo viendo demos. Así que pues vamos a ir por aquí viendo poco a poco algunos juegos que he ido abriendo. Vale, por aquí he visto uno que me ha llamado mucho la atención, que es este Sky Jumper World Cup. Que a mí esto es una competición de los juegos de invierno que me gustan muchísimo, que son los saltos de esquí. A mí esto me mola un montón verlo siempre, es espectacular ver esto. Cuando bajan a toda velocidad por la rampa y luego hacen el equilibrio en el aire. Me parece espectacular esta prueba de los Juegos Olímpicos de invierno, ¿vale? Esto de Juegos de invierno, como digo. Y oye, pues esto está la demo para probar y la verdad me llama muchísimo la atención. Esto me lo voy a bajar a ver qué tal está. Por aquí algunos de los que hemos ido viendo, pues como este Eiruna, ¿vale? Que esto es pues un juego plataformero, estilo Metroidvania y demás. Ya veis que tiene todo ese pixel art tan bonito de los 16 bits. Y este pinta muy guapo, ¿eh? Este es otra de esas demos que voy a descargarme y voy a probar. Porque esto pinta muy bien. Ya veis que sale en el primer trimestre de enero. Seguro, saldrá en febrero o marzo, ¿vale? Antes de que acabe el año fiscal. O sea que esto lo tendremos a principios del 2026. Y oye, pinta muy bien. Por aquí tenemos Tale Escape, que esto ya veis que sale el 11 de octubre, pero esto se ha retrasado, ¿vale? Diría, ¿no? O sí, esto, mira, el 2 de febrero. Se ha retrasado el 2 de febrero el juego. Y esto pues básicamente es un juego de acción Metroidvania con toques Souls, el combate y tal. Pero ya veis que mola un montón gráficamente porque es un estilo Game Boy Color. O sea, es que es súper gracioso porque no suelen hacer juegos o sea, suelen hacer juegos de estilo 8 bits, 16 bits, pero así de Game Boy no suelen hacer y la verdad, tiene muy buena pinta este Tale Escape, así que muy recomendable que probéis esta demo, muy recomendable. También por aquí hemos ido abriendo la de O-Robot, que esto era pues un juego de acción, un tipo Twin Stick Shooter, ¿no? Que se suelen llamar, que son juegos que vas controlando con los dos sticks del mando. Con uno pues controlas el movimiento del personaje y con el otro el movimiento del disparo. Sí que es verdad que esto hablamos de juegos de PC, pero bueno, ya sabéis que en juegos de PC puedes jugar con un mando de Xbox, tanto de la 360 como de One, puedes jugarlo sin problemas. Incluso mandos de la Play 4 también hay configuraciones ya para jugarlos en Steam. O sea que... Y este tiene muy buena pinta, tío. Además que tiene ese rollito anime, ese rollito de hacer tu mecha, de mechas y tal. Y me llama un montón la atención este O-Robot. También por aquí, que como habíamos visto, el Reanimal, ¿vale? También tenemos la demo, que esto, como digo, es el verdadero, por así decirlo, Little Nightmares 3, ¿vale? Aquí lo veis. De hecho, es que el personaje es idéntico al del juego, ¿eh?
Y esto ya sabéis, juegos en 2D con cierto estilo visual al 3D, porque hay cierta profundidad y tal. Pero bueno, suelen ser juegos en 2D y dan muy mal rollo, tío. Son juegos de terror, juegos de cosas muy desagradables, tío. De enemigos muy desagradables, niños que tienen que escapar del orfanato donde están metidos y tal. Y dan bastante mal rollo, tío. Son juegos de muy mal rollo, pero juegos tremendamente divertidos a la vez. O sea, puede sonar paradójico que algo que de muy mal rollo sea divertido, pero es que en estos juegos sí que pasa. Y confío mucho en este Reanimal, porque como digo, como las desarrolladoras de los Little Nightmares 1 y 2, y a mí son juegos que me encantan, pues este tiene muy buena pinta. Luego por aquí, este que me ha dejado flipando, tío, un nuevo Heroes of Might and Magic, Olden Era, la era dorada. Y hostia, es que tiene todo el rollito de los clásicos Heroes of Might and Magic, ¿eh? Yo no me esperaba esto. Pone aquí el 9 de octubre, pero esto se habrá retrasado, disponible en 2026, o sea, no tiene ni fecha. Y mola, tío, mola porque tiene todo ese rollito pues, del el mapa oscuro y que tienes que ir abriéndolo, ¿no? Conforme vas andando se va abriendo el mapa. Luego de meterte en mazmorras, en fin, ir cogiendo recursos para ir ampliando tu aldea. Esto, buah. El 2 que era mi Hero of Might and Magic favorito, la de vicio que le pegué a ese juego, madre de Dios. Madre de Dios, yo no sé cuántas cientos de horas me dejé en ese juego, pero era un vicio tremendo. Y hostia, me ha alegrado, tío, ver que va a salir un juego nuevo y gráficamente se ve muy guay, Gráficamente se ve muy guapo. Por aquí tenemos el Lumines, ¿vale? Que esto es, pues, básicamente, pues eso, un juego de fichas en el que tienes que ir tirando fichas del mismo color y cada vez que haces pareja de 4, pues van explotando y, bueno, pues se va limpiando, ¿no? Lo bonito de estos Lumines es que tiene una banda sonora increíble y luego también, por lo general, en los Lumines puedes meter tú las canciones que tú quieras, ¿vale? Que eso es algo también muy característico de la saga, que es que tú puedes meter las canciones que a ti te dé la gana, las metes y mientras juegas pues vas escuchando tus canciones y va sonando el ritmo de que van cayendo las piezas y tal. Eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención del Lumines y a mí es una saga de puzzles que siempre me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado mucho y también por eso, ¿no? Por el rollito de que tú vas metiendo las canciones que tú quieras y el juego va pues al ritmo de las músicas y tal. Y hostia, este Lumines y Arise ya de por sí, la banda sonora es increíble, suena espectacular. También tenemos el Racing Arcade, ¿vale? Esto pues es pues las competiciones que tenemos en el iRacing, ¿vale? Ya sabéis, de las 24 horas, de los LPM, ¿vale? De los coches estos de Le Mans, los prototipos. Luego pues también los GT, los Gran Turismo 3, los Fórmulas, en fin, un montón. Y luego también tiene esa parte de construcción en el que nosotros pues vamos construyendo como nuestro circuito, vamos poniendo pues nuestras diferentes edificios y demás. O sea que tiene... Además es que está incluido Motorland Aragón, que estoy viendo ahora. Hostia, flipa, un juego en el que está metido Motorland Aragón, eso me llama muchísimo, Así que, joder, veremos a ver qué tal este Racing Arcade, pero ya solo por cómo se ve gráficamente y por tener el circuito de Motorland Aragón, es que esto va a caer, tío. Además, como veis aquí sale el 2 de diciembre, ¿vale? Así que, oye, pues muy buena pinta. Por aquí también teníamos el Motor Slice, que esto era un juego de acción, plataformas, y mola mucho cómo se ve, tío. Mola mucho cómo se ve. ¿Habéis visto el personaje recorriendo la pared y saltando en una plataforma y tal? Me ha recordado mucho al Prince of Persia eso, Me ha recordado mucho al Prince of Persia. Seguramente es un juego que fusiona varias cosas. Hay Prince of Persia, luego en los bosses tienes que ir escalando los bosses, o sea que eso es un poquito Shadow of the Colossus. O sea que va fusionando ahí cositas de varios juegos. Pero mola mucho como se ve y mola mucho el plataformeo del juego, Este también habrá que probar la demo a ver qué tal. Pero pinta muy guapo este Motor Slice, También teníamos por aquí el juego de Bennett, que esto pues es un juego de acción, ¿vale? Con toquecitos de terror, un shooter en primera persona. Y bueno, pues ya sabéis, este juego pues que está ambientado en todo lo que son las criaturas y el mundo un poco de H.P. Lovecraft, que a mí es un mundo que me fascina. Así que hostia, este tiene muy buena pinta, este Bennett, Tiene muy buena pinta este shooter de terror. También teníamos Crisol. Esto es un juego de acción, un juego de aventuras, ambientado pues un poco en lo que sería una España pero mucho más oscura,
ya sabéis, pues todos estos temas religiosos que hay en España de la Semana Santa y demás, pero todo ambientado como muy oscuro, tío. No sé, los personajes dan muy mal rollo y eso tiene pinta de ser un juegazo de terror, ¿eh? Un juegazo de terror, tío. Y además, pues con toda esa ambientación española de Hispania, pues oye, mejor que mejor, ¿no? Por aquí también teníamos el Bubsy 4D, ¿vale? El nuevo Bubsy que va a salir. Esto también pone aquí 10 de octubre, pero esto se ha retrasado. No tiene fecha, pero es para el año que viene. Y esto pues básicamente es como un recopilatorio de varios juegos de Bubsy. Y la verdad, como decía, a mí son juegos que siempre me han gustado. Los plataformas de Bubsy siempre es un personaje que me ha gustado mucho. Era en la época esta en la que había como muchos gatos, ¿no? Estaba Garfield, estaba Isidoro, estaba también pues esta especie de gato que es Bubsy. En fin, que habían ahí, era la época de las mascotas, ¿no? Había que sacar cualquier juego plataformero que hubiera, pues había que sacar una mascota. Como estaban también Aero de Acrobat, en fin, otros tantos, ¿no? Squirrel también estaba por ahí. En fin, pues era esa época, ¿no? Y los Bubsy, pues a mí eran juegos que me gustaban. Sí que es verdad que los últimos juegos que han salido han sido un poco morralla, pero oye, son juegos que están entretenidos. Y por último, he visto este también por aquí, juego de Bob Esponja, Titanes de las Mareas, que esto pues son juegos de plataformas y ojito con no infravalorar los juegos de plataformas de Bob Esponja, que son auténticos juegazos, ¿eh? Son auténticos juegazos. Por ahí tenemos uno que era el Cosmic Cosmo, creo que se llama, que era muy bueno. Y luego también teníamos, no sé qué pinta aquí esto en el vídeo. Y luego, por supuesto, el From the Bikini Bottom, que eso es un juegazo espectacular. Y este pues también tiene muy buena pinta, este Titanes de la Marea. Y no infravaloréis porque sea un juego de Bob Esponja, que puede ser un juego puede sonar a juego infantil y tal, pero para nada, ¿eh? Son jugazos de plataformas increíbles. Así que aquí tenéis esta demo también para probarla, ¿vale? Así que nada, pues esto es el Next Fest, ¿vale? Este festival de demos de Steam. En comentarios me podéis dejar, pues, demos que vosotros hayáis probado y os hayan gustado, las que vosotros hayáis visto, lo que vosotros queráis, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, que ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos, compartirlo por supuesto, suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Para que os lleguen todos los vídeos cuando vaya subiendo y demás. Y ya sabéis que contra más seamos, pues más vídeos podremos tener por aquí por el canal. Así que yo muy agradecido si así lo hacéis, sobre todo si me comentáis, que lo agradezco y me hace mucha ilusión. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.